Seguimos en vivo en Puntal AM y abordamos la temática del cáncer porque el pasado 4 de febrero fue el Día Mundial del Cáncer y desde el ALSEC Argentina lanzaron una campaña que se llama Prevenir siempre es benigno, ¿no? Hablar de estas cuestiones, siempre nos ocupamos en cada año y a lo largo, no solamente con este efeméride puntual en el Día Mundial del Cáncer, sino a lo largo del año con temáticas que abordan, bueno, diferentes avances científicos y la difusión que desde los diferentes organismos e instituciones se trata de hacer al respecto del abordaje, ya sea tecnología de por medio, concientización, visibilización. Una de ellas tiene que ver con la ALSEC Argentina, por eso estamos en contacto con Martín Fleming de Capital Federal, desde allí nos atiende, es el responsable del área institucional y campañas del ALSEC para hablar de esta campaña que arrancó el 4, pero que se extiende. ¿No es así, Martín? Buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Paula. Muchas gracias. Bueno, Sí, claro que es así. sí. Como bien decís, la idea es justamente hablar de cáncer, ¿no? Y es un poco por eso que está puesta esa fecha del 4 de febrero. Pero se extiende, se va a extender en el mes, en el año. ¿Cuál es la programación de esta campaña que se llama esto? Prevenir siempre es benigno. No, se extiende en el mes y ya después durante el año empezamos a hablar de cáncer específicos, ¿sí? O sea, la idea es que la oportunidad del 4 de febrero es hablar del cáncer en general, que ya consideramos que es una forma de prevenirlo. Después, durante el año, tenemos un montón de tipos de cánceres más como para hablar, pero ya hablar de cáncer de cuello de útero, hablar de próstata, de mama, ¿sí? Sí. Hoy es la oportunidad de hablar del cáncer y ya eso, como les decía recién, es empezar a prevenirlo. Seguro. Bueno, los datos hablan por sí solos, vos sabrás más de números, tendrán relevamiento desde el ALSEC, pero 60.000 personas mueren en Argentina y cuando hablas de los tipos de cánceres que serán abordados mes a mes, a lo largo de todo el año, como siempre suele pasar, los que más afectan a las mujeres son mama, útero, colon, pulmón y tiroides, y en hombres, colon, recto, próstata, pulmón y vejiga. ¿Qué números manejan ustedes en el ALSEC al respecto de esta cuestión? A ver, la realidad es que son los números oficiales, ¿no? Lo que nosotros manejamos. Podemos decir que a través del Instituto Nacional del Cáncer, con el último informe del año 2018, hay 130.000 casos nuevos por año de cáncer, ¿sí? Y por supuesto, nuestra intención es, nuestra misión es disminuir la incidencia de mortalidad de cáncer en el país. ¿Cómo? Bueno, haciendo campañas, educando, realizando estudios de detección temprana. Pero justamente cuando nosotros decimos prevención a través de la educación es esto, es decirle a la gente, anda al médico, hacete tus estudios, lleva una vida más saludable, ¿sí? Incorporar hábitos de vida saludable reduce hasta un 40% la probabilidad de tener cáncer, ¿sí? Ujú. Y en ese sentido, por ahí, bueno, las recomendaciones, los tips son conocidos, pero también hay una pata fundamental, Martín, que es la articulación con el Estado, las políticas públicas, digo, la parte que tiene el poder de definir si determinadas empresas son contaminantes o no, si se utiliza determinado agroquímico o no. ¿Cómo trabaja el ALSEC en este sentido? Con la parte privada y pública. A ver, la realidad es que nosotros, a lo que es la parte pública, tratamos de seguir las grandes recomendaciones, ¿sí? Pero por supuesto también tenemos en cuenta lo que son las recomendaciones de otras sociedades científicas o las recomendaciones ya a nivel mundial, ¿sí? Esto fundamentalmente por decir, bueno, estamos trabajando con la Sociedad Argentina de Mastología para lo que son las recomendaciones de mama, por ejemplo, ¿sí? El ALSE que en sí mismo no es que tiene un apoyo de parte del Estado o tienen determinados tipos de patrocinios privados, pero nuestra intención es ir hacia el lado de las recomendaciones científicas con respecto a, por ejemplo, o sea, a partir de los 50 años el hombre tiene que empezar a controlarse y hacerse estudios para próstata. La mujer a partir de los 40 años tiene que prestarle atención y hacerse estudios vinculados a lo que es mama, ¿sí? Como genérico, ¿no? Sí. Te estoy comentando. Ujú. Y en ese sentido se largó esta campaña. Contanos un poquito cómo fue diseñada, quiénes participan, se grabó un spot, se utiliza por supuesto las redes y los influencers, se hicieron vivos. ¿Cómo estuvo eso?
Mira, la verdad es que muy bueno, tuvimos mucha repercusión. Grabamos un spot justamente para decir, ya hablar de cáncer y prevenir de cáncer ya es benigno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La mejor forma de prevenir es llamar al cáncer por su nombre, que ese es nuestro lema desde el centenario, los 100 años del ALSA que se cumplieron el año pasado. Y justamente lo que venimos diciendo es 100 años llamando al cáncer por su nombre. Sabemos que atrás de la palabra cáncer está esto de no hablemos del miedo, de llamarlo de otra manera, ¿sí? Murió de una enfermedad brava, ¿sí? O sea, y es real, ¿no? No es que queremos decir que sea una palabra linda, pero es, llamémosla por su nombre. Eso es algo que cuesta muchísimo, ¿sí? Porque hay mucho miedo atrás y, por supuesto, todos en algún momento nos hemos visto atravesados por esta enfermedad de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido. Y justamente hemos hecho un conversatorio el viernes a las 18 horas, que lo estamos compartiendo en nuestras redes sociales, en el Instagram, que es la ALSEC Argentina, donde hemos tenido historias de resiliencia y supervivientes, ¿sí? 5 historias muy conmovedoras, que la hemos hecho moderándolo también con la coordinadora de área psicosocial, donde se ha visto desde tanto hombres, mujeres, distintos tipos de cáncer, cómo lo atravesaron, cómo los han acompañado durante ese proceso. Y realmente es muy conmovedor y de nuevo los invito a seguirnos en las redes y poder ver este conversatorio. Bien, bueno, interesante lo que estás contando, Martín, sobre todo porque va a continuar a lo largo de todo el mes y seguimos, a pesar de toda la progresión y el avance que hay en cáncer, cómo cuesta, ¿no? Lo que vos decís, hablar, llamarlo por su nombre, cuando conocemos que algún familiar o algún cercano o nosotros mismos tenemos alguna complicación y la tenemos que denominar por su nombre con el cáncer, es porque hablamos así como susurrado, ¿no? Cómo cuesta todavía y cómo se plantea desde el ALSEC ir desprejuiciando y ir llamándolo por su nombre. ¿Qué planificación, qué metodología recomienda el ALSEC en este sentido? A ver, la realidad es que nosotros, además de llamarlos justamente por su nombre, que lo que venimos diciendo es, también tenemos un área psicosocial donde tenemos ese tipo de abordaje como para decir, bueno, llamémoslo con su nombre y brindémosle herramientas a la gente, ¿sí? No es solamente tenés cáncer, no, tenés cáncer y cómo podemos acompañarte a transitar este proceso, ¿sí? Sabemos que desde la ciencia, como bien decías recién, Paula, ha habido un montón de avances estos últimos años. Pero a veces no solamente la parte puramente médica, sino está la parte emocional, por supuesto con sustento científico. Entonces es un todo que nosotros queremos acompañar. Justamente desde ahí, hablemos de cáncer, pero acompañemos ese hablemos, ¿sí? Que no sea solamente un eslogan. Y cuando hablamos de las causas, ¿no? Recién hablamos de cómo prevenir desde lo individual, después qué puede hacer el Estado con la parte privada para, bueno, no favorecer condiciones con agroquímicos o cuestiones que puedan ser nocivas. Pero después, ¿cuáles son las causas fundamentales? Es multicausal el cáncer, pero hay un componente psicológico muy importante. ¿Qué cifras maneja el ALSEC en este sentido? A ver, es multicausal, ¿sí? Y de hecho, de repente, diferentes tipos de cáncer pueden responder a distintas causas, ¿sí? Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo común a todos, ¿sí? O sea, a mayor edad, mayor probabilidad hay de tener algún tipo de cáncer, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces uno habla de temas genéticos, hay impacto en los temas genéticos, ¿sí? Por ejemplo, el fumar es una de las causas más nocivas para todos los tipos de cáncer, ¿sí? De hecho, nosotros hacemos muchas campañas vinculadas a esto porque realmente uno dice, bueno, el cáncer en pulmón, por supuesto, el principal es fumar, pero se habla de mama, se habla de los efectos nocivos que tiene el cigarrillo, son la verdad que muy, muy fuertes. Por supuesto, la alimentación es algo que contribuye mucho, ¿sí? Tener una buena alimentación, consumiendo frutas, verduras, cereales, hacer actividad física, todo eso contribuye a reducir, ¿no? Las probabilidades de tener cáncer. Pero como bien decías recién, son múltiples los factores de riesgo.
Ujú. Y a ver, en tu caso personal, ¿cómo es tu acercamiento al ALSEC? ¿Cómo es tu historia? ¿Se dio circunstancialmente? ¿Hay una elección ahí? ¿Cuál es tu nexo con el cáncer? Desde mi caso personal, yo vengo desde el ámbito privado, sí, desde el Ujú, ámbito empresarial, y de repente sí buscaba la necesidad de formar parte de una organización donde uno sintiera que tiene una contribución mayor hacia alguien más, mm, ¿sí? La realidad es que uno cuando viene a trabajar al ALSEC siempre sabes que estás haciendo algo más por ese otro, ¿sí? ujú. Desde un estudio gratuito, desde una persona que te dice, bueno, gracias al ALSEC es que pude descubrir a tiempo que tenía un cáncer y hoy estoy acá, ¿sí? Poder brindar estas oportunidades de concientizar a la población, ¿sí? O sea, es esa cuestión de que uno se va sabiendo que le está aportando un granito de arena a alguien más, ¿sí? Esa es mi conexión y es un poco lo que sentimos todos acá adentro. Qué fuerte, emotivo además también, ¿no? Y en este lanzamiento de la campaña Prevenir siempre es benigno, ¿cuáles fueron las primeras repercusiones? Porque teniendo en cuenta que esto fue el viernes, ¿qué comenta la gente, los miembros del ALSEC, los externos, la gente que ha participado por las redes? ¿Hay una mejoría, un animarse más a hablar? ¿Hay mayor adhesión de gente, de socios, de gente que participa? ¿O es una constante la cifra que habla y que... No, a ver, la realidad es que justamente lo que hacen estas campañas es que de repente vos tenés como un acompañamiento constante de la gente en las redes, pero siempre tenés como un pico en fechas Sí, especiales. ajá. Y esto es un poco lo que nos pasó el otro día, ¿no? Empezamos con estos spots, con los influencers que ayudan un montón porque tienen mucha llegada, mucha más gente, y recibís muchos más mensajes de la gente que de repente te consulta cómo puede colaborar, ¿sí? Y donde ves que es justamente esto que hablábamos recién, ¿no? De los que te cuentan qué les pasó a ellos. Si yo tenía a mi hermana que le pasó esto, no lo pudo pasar, a mi mamá, a mí me detectaron. Y ves que la gente se abre. ¿Sí? Son lindas oportunidades que la gente se abre, interactúa y busca cómo ofrecerse, ¿no? Cómo ofrecer ayuda, cómo poder interactuar más con uno. Pero sin duda es que estos son hitos que tenemos durante el año. El 4 Está de muy bueno, febrero es sí, porque es el Día Mundial y después, a ver, hay que hablarlo durante todo el año porque leía, ¿no? Cifras muy fuertes que por ahí uno no toma conciencia y esto que dicen desde el ALSEC, no hablamos pensando que si no hablamos no nos va a tocar, pero en realidad una cada dos mujeres o uno cada tres hombres en algún momento de su vida va a tener una situación ligada al cáncer, digo, de manera directa, ¿no? Puede haber ser nocivo, no benigno, no benigno, puede haber sido un tumor que se extirpó, digo, pero esto no, por ahí no todo el mundo toma conciencia de esto, ¿no? Y piensa así como que, bueno, total, no, a mí más vale que nadie quiere que le toque, ¿no? Ni a uno ni a ningún totalmente. ser cercano, pero digo, hablar del tema nos ayuda a prevenir desde los estudios y la accesibilidad de los estudios que hay hoy en día, ¿no? Sí, y a ver, es un poco lo que decías vos antes cuando mencionabas de repente el Estado y cómo nos complementamos las organizaciones civiles, ¿no? Porque uno dice, ¿y cómo es que se previene? Bueno, mira, la realidad es que a veces no necesariamente es que vas a prevenir tener un cáncer de mama, Mm, pero si vos vas haciendo prevenciones cuando lo hablas y decís, voy al médico y me hago el estudio, lo detectás a tiempo y tenés un 90% de probabilidades de poder curarte, ujú. ¿sí? Entonces, eso es lo que estás de alguna forma contribuyendo. Cambio, tal vez hay gente que dice, no, yo no voy porque si me dan el diagnóstico tengo miedo. Claro. Y ahí es donde nosotros queremos evitar que llegue a ese punto. Queremos, sí, hablarlo, ponerlo en la mesa y poder afrontar ese diagnóstico, ¿sí? Y ahí es donde nos complementamos. Lo que tenemos que lograr, obviamente, es que haya más acceso, que la gente pueda ir al hospital, al centro privado, donde puede, y que le digan, sí, podés hacerte el estudio. Y ya haciendo el estudio, créeme que es un paso gigantesco. Muchas gracias, Martín, por el contacto, ¿eh? Paula, un placer, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a prevenir. Martín Fleming, entonces, desde Capital Federal, responsable del área institucional y campañas del ALSEC,
porque el 4 de febrero fue el Día Mundial del Cáncer, pero a lo largo de todo el mes y durante todo el año abordamos y nombramos esta enfermedad que tiene cifras realmente, bueno, impactantes, ¿no? Pero impactantes no desde lo tenebroso, sino que digo, son impactantes para tomar acción y para prevenir, para informar, para difundir, para realmente dar a conocer y actuar a tiempo, a lo mejor para que sea lo más transitable posible.